Saludos y bienvenidos una vez más, niños y niñas, señoritas, caballeros de sexto grado. En esta oportunidad les voy a socializar la guía de aprendizaje de ciencia y tecnología, semana número 11. Tomar nota. Recuerden, la metodología es completamente diferente, las guías son diferentes, por lo tanto, pues hay que cambiar un poquito la metodología y lo que se va a escribir es poco, realmente es poco. Sin embargo, pues hay información que es muy pertinente escribirla siempre en su cuaderno de apuntes. Caudal y principio de Bernoulli, unidad 1, dice aquí, indagación. Y pues hasta ahora has estudiado propiedades de los fluidos cuando se encuentran en reposo, lo cual se conoce como estática de fluidos o hidrostática. Cuando los fluidos se encuentran en movimiento se le llama hidrodinámica. Es necesario estudiar otras propiedades que conocerás en la presente lección. Puedes también hacer un breve resumen o escribir lo más importante de todo eso, aunque no es tan necesario. Y ahí tenemos pues una imagen bastante bonita donde podemos visualizar que un río pues desemboca en el océano y ahí pues se puede apreciar parte de la costa y su vegetación. Bueno, cuando riego mis plantas ocupo alrededor de 5 litros. Utilizo una regadera que tiene un adaptador. Ahí yo tengo subrayada la palabra adaptador porque es una palabra clave para comprender cierta pregunta por ahí más adelante. Con muchos orificios. En ocasiones utilizo el adaptador y en otras no. Cuando hago uso del adaptador suelo tardarme más y regar mis plantas. Ok, ¿qué sucede con el adaptador? Significa que el caudal pues es reducido o el área del caudal es reducido, por lo tanto pues pasa menos agua. Entonces obviamente pues se va a tardar más en regar las plantas. Luego dice, el grifo de mi casa se encuentra alrededor de 20 centímetros sobre el piso. Acoplo una manguera cuando necesito depositar agua en recipientes ubicados a una altura aproximada de 90 centímetros respecto al piso. Interesante la energía que se invierte para lograrlo. Bueno, entonces hay que visualizar dos elementos. Elementos a considerar son que básicamente el grifo está a 20 centímetros de altura del piso, 20 centímetros. Pero para llenar, digamos, el recipiente, está a una altura básicamente de 90 centímetros. O sea, en otras palabras, el chorro, que es el mismo grifo, el chorro se encuentra básicamente a una diferencia de altura para poder llenar ese recipiente. Hay una diferencia, dice ahí, a una altura de aproximadamente de 90 centímetros. ¿Cuál es la diferencia? 90 menos 20 son 70 centímetros. Entonces, hay una diferencia, pero vamos a tener que visualizar o comprender un poquito términos de presión, por ejemplo, la presión, el área, etcétera, etcétera. Y tenemos la primera actividad, movimiento del agua. Me escriben ese subtítulo que dice movimiento del agua. Y luego vamos a leer, dice, intenta responder las siguientes preguntas sobre fluidos en movimiento. Y las preguntas que sí vas a escribir en tu cuaderno de apuntes, que ahora se le llama cuaderno de trabajo, son las siguientes. ¿Por qué, Luis? Tarda más en regar las plantas cuando coloca el adaptador. Bueno, aquí hay una respuesta sugerida. Con el adaptador dije anteriormente que el adaptador tiene el espacio más reducido. El área donde pasa el líquido, en este caso el agua, pues se ve reducido, por ende pasa menos agua y se va a tardar más. Esa es una respuesta sugerida. Luego en el literal B tenemos ahí, para el caso de Irene, ¿qué diferencia hay entre la energía del agua que sale del grifo hasta la que llega a los recipientes? Recuerden, hay 70 centímetros de diferencia porque los recipientes están a 90 centímetros de altura, ¿verdad? Esa es básicamente, pero el grifo, el chorro, está a 20 centímetros. Entonces aquí hay la respuesta sugerida, ahí dice, el agua sale con mayor presión, pero cuando llega al recipiente llega con menor velocidad. Básicamente, pues lo que sucede. Luego tenemos aquí, y dice que los fluidos también cumplen con los principios de conservación de la masa y conservación de la energía.
Masa y energía. Va. Masa tiene que ver con el peso y la energía tiene que ver con básicamente la rapidez con la que va fluyendo ese líquido. Y pueden estudiarse con el caudal y el principio de Bernoulli. Creatividad. Una vez que han completado esas dos preguntas, van a escribir el siguiente subtítulo que dice construyendo un reloj de agua. Recordando, vas a escribir materiales, no vas a escribir procedimientos. Sin embargo, tenés que leer cuidadosamente lo que se va a necesitar y debes de hacer esos experimentos en casa también. ¿Qué materiales vas a necesitar? Vas a necesitar un recipiente plástico transparente de 1 litro, 2 vasos de precipitado de 100 mililitros, una probeta de 100 ml, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos el procedimiento. No lo vas a escribir, lo vas a leer, lo vas a interpretar y lo vas a desarrollar. Dice, abre un agujero cerca de la base del recipiente, luego marca diferentes alturas en el recipiente cada 5 centímetros. Esos agujeros los puedes hacer, hay varias ideas, por ejemplo, puede ser con un pequeño perno que tenga rosca, por ejemplo. Y luego procura de que cada región del recipiente contenga un volumen aproximadamente de 10 centímetros de altura. Llena completamente el agua del recipiente, mantén cerrado el orificio, coloca un vaso a la salida del orificio, luego abre el orificio, mide el tiempo que tarda el agua en descender 5 centímetros. Bueno, hay una respuesta sugerida según el experimento y también según el recipiente y la cantidad de líquido, pues puede tardar, este es una variable. Pueden haber más variables también. 3 minutos. Luego pues hay que medir el agua, el área el volumen del agua, el volumen, ¿verdad? Lo que ocupa ese espacio. Escribir los resultados y etcétera, etcétera. En el fíjate dice, los relojes de agua de clepsidras se usaban en el antiguo Egipto durante la noche. Consistían en una vasija con marcas de nivel y un orificio con su base. Dentro se depositaba agua y el tiempo se medía conforme a la velocidad con que se vaciaba. Velocidad. Una cosa es velocidad, otra cosa es rapidez, son términos diferentes. Y luego el siguiente subtítulo que vas a escribir va a ser aplicaciones de caudal. En la actividad B calculamos la cantidad de volumen del agua que fluye en determinado tiempo. A esta magnitud se le llama caudal, representado por el símbolo Q, que es la letra mayúscula Q. Recordad, caudal va a ser representado con el símbolo Q mayúscula. Y como hemos visto, se expresa en unidades de volumen sobre unidades de tiempo. Puede ser en mililitros por centímetro, metros cúbicos por hora, metros cúbicos por segundos. De esa manera se va básicamente a representar. Y luego para calcular el caudal aplicamos la siguiente fórmula y tenemos aquí caudal, que es la letra Q mayúscula, es igual al volumen del flujo entre, lo vas a dividir, el volumen, que es el espacio que ocupa ese líquido, entre el tiempo que se tarda en vaciar. Por ejemplo, si tiene 5 metros cúbicos y se tarda, por ejemplo, 20 minutos en viajar, digamos, entonces se va a dividir 5 entre 20 minutos, por ejemplo. Y eso va a ser igual a, básicamente, al área entre el tiempo. Luego vamos a tener ahí que puedes imaginar una corriente o flujo de agua viajando en una tubería cilíndrica. ¿Cómo se muestra en la figura? De área y rapidez variable, área sub 1 y rapidez. Bye. Te voy a explicar algo bien importante. La V minúscula no va a tratarse del volumen, sino de la rapidez. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veamos una V mayúscula va a ser la rapidez. Entonces, ahí vamos a tener área sub 1 y rapidez sub 1 en un extremo, que es la variable. Respectivamente, área sub 2 y rapidez sub 2 en el otro. Y ahí, pues, si notas, la cantidad de agua que pasa en el área sub 1 es la misma que sale por el área sub 2. Además, pueden notar que la rapidez es inversamente proporcional al área.
Y tenemos ahí parte de la creatividad. En el lado derecho tenemos cuidado con el uso de la letra V cuando estamos trabajando con caudal. La utilizamos en minúscula para referirnos a la rapidez que les mencionaba y en mayúscula para referirnos al volumen. Dado lo anterior, otra forma que puede expresar el caudal es, ahí tenemos caudal, que es el símbolo Q mayúscula, igual, y vamos a tener ahí área por rapidez. La A es de área y la V minúscula sería de rapidez, una pequeña multiplicación. Quiere decir que el caudal en el extremo izquierdo del tubo lo puedes representar como, y ahí tenemos caudal sub 1 es igual al área sub 1 por rapidez sub 1. Recuerden que cuando decimos ahí área sub 1 o rapidez sub 1, esas son variables, que esas variables también se pueden cambiar por otras variables. Variables pueden haber muchas, son diversas. Una vez que has tomado esto, pues y si notas hay una similitud en el principio de la conservación de la masa. Y ahí tenemos otro, básicamente. En este procedimiento vamos a visualizar básicamente las imágenes de ejemplos de situaciones donde existe un flujo de agua y descríbelas. Presta atención a los diámetros finales y anteriores por donde se mueve el agua. Describe el comportamiento en tu cuaderno de trabajo. Bien, no lo tengo aquí registrado, escrito, pero te lo voy a decir. Ya, por ejemplo, en la figura A tenemos la regadera de plantas. Pues, como podés visualizar, pues tiene un adaptador, por lo tanto, pues el agua va a tardar más en, digamos, en regar las plantas porque está saliendo poca agua. Entonces tiene menor presión, tiene menor rapidez. Sin embargo, en el literal B tenemos ahí un adaptador, pero que la presión es mayor. La presión es mayor. Está cayendo básicamente o saliendo mayor cantidad de fluido. En esta oportunidad te podría decir que el caudal pues tiene mayor presión. Luego tenemos en el literal C, tenemos un grifo para lavamanos. Pues en el grifo hay diferentes tipos de grifos. Hay unos que funcionan con motores eléctricos, sistemas eléctricos y otros que son manuales. Entonces en los manuales pues el caudal va a tener poca presión. Pero eso va a depender también de dónde esté colocada la cisterna o el tanque que contiene el líquido. Entonces ahí podemos decir de que tiene poca presión. Luego en el literal D dice recipiente plástico con agujeros laterales. Los agujeros que están abajo, el de más abajo va a tener mayor presión. El agujero que está más arriba va a tener menos presión. Por lo tanto, el de más abajo, esa presión, el chorro va a llegar más adelante. Y pues te recomiendo que si puedes hacer los recortes y pegar, excelente. Próximamente vas a tener a disponibilidad también el libro que va a llegar a ser tuyo de parte del ministerio gracias al gobierno. Y pues libros muy bonitos, por supuesto. Luego, pues hay que escribir esa pregunta que dice, ¿notas la diferencia en el cálculo de volúmenes para un sólido y un fluido? Pues sí, en el fluido se expresan en unidades cúbicas, generalmente, ¿verdad? En unidades cúbicas. Ahí está la respuesta sugerida. Luego tenemos ahí, nuestro amiguito cibernético, pues dice, cuando se aumenta la rapidez de un fluido, disminuye su presión. Esa es una clave que vamos a tener que considerar. Cuando se aumenta la rapidez de un fluido, disminuye su presión. A menor presión, mayor rapidez. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos aquí, dice, escribí también el subtítulo que tenemos ahí relacionando presión y velocidad de un fluido en movimiento. Observa la figura de la derecha. Ahí tenemos la figura de la derecha. Tenemos la figura de la derecha muestra un fluido en movimiento. Puedes notar que la rapidez sub 1 es mayor que la rapidez sub 2. ¿De acuerdo? Voy a repetirlo. Dice, puedes notar que la rapidez sub 1 es mayor que la rapidez sub 2 y la presión sub 2 es menor que la presión sub 1.
Por lo tanto, a mayor rapidez, menor presión. Entonces, todo eso pues hay que considerarlo. Luego ahí pues el experimento pues vas a necesitar algunos materiales, no los vas a escribir. Ahí tenemos los procedimientos, no los vas a escribir, pero sí vas a escribir las respuestas y las preguntas. Dice, ¿qué pasó con la hoja de papel mientras soplaba? Pues en una parte pues hay una parte de papel que se mueve en la parte donde los dedos no logran cubrir. En el literal B dice, ¿cómo se comportó la hoja? Pues sin movimiento, básicamente cuando no está soplando no tiene movimiento, pero cuando está soplando pues sí está en movimiento. En la número 10 dice, literal A, ¿qué pasó con el agua? Pues en el experimento ahí básicamente lo que tenés que hacer es recortar una pajilla casi por mitad, pero no cortarla completamente, sino que que te permita doblarlo para formar un ángulo recto, ¿no? Dibujando un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando soplas y metes, digamos, la pajilla en un líquido, el agua sube de nivel en la pajilla. Sube de nivel en comparación del nivel que tiene el recipiente. ¿Por qué tiene ese comportamiento del agua? Porque a mayor velocidad o a mayor rapidez, menor presión. El agua tiene menor presión en ese caso. Y luego tenemos ahí parte de la comunicación, escanea ese código QR para visualizar presión sanguínea alta, dice ahí. Entonces te invito a que lo escanees y luego vas a escribir también. El siguiente subtítulo dice analizando caudal y principio de Bernoulli. Ahí están las indicaciones, léelas bien, recordá que en el sitio pues del Ministerio de Educación están estas guías actualizadas, año 2022 dice ahí tenés que buscarlas. Y voy a pasar aquí donde dice, justifica tu respuesta, donde dice, identifica la sección donde el caudal sea mayor, pues en la presión sub 1, el raudal es mayor. ¿En cuál sección la presión es diferente? Pues justifica tu respuesta. En el área sub 3 la presión es diferente, tiene mayor presión. Respuesta sugerida. Luego dice, considera el siguiente caso. Ahí pues hay un pequeño caso con manómetros, entonces me voy a limitar a las preguntas y las respuestas sugeridas. Dice, ¿por qué las medidas de los manómetros son diferentes? Porque la velocidad, o sea, por la rapidez y que la presión es diferente. Y luego dice, si el agua se desplazara en sentido contrario, explica cómo sería el cambio de las medidas de presión, pues de derecha a izquierda sería de mayor a menor presión. Ahí tenemos básicamente los manómetros y tenemos la figura también donde podemos visualizar un poco más. Luego dice, ¿qué aprendimos? Y pues aquí dice que aprendimos sobre el comportamiento de los fluidos en movimiento y un poco sobre los fluidos, y a esto se le llama hidrostática. Tenemos aquí, por ejemplo, términos importantes a considerar, pues te invito, no es tan necesario, pero sí te invito a que escribas las definiciones de estos conceptos y definiciones en tu cuaderno de una forma breve para no tener tanta información, por decirlo así, que es información oportuna y pertinente. Luego, en esta guía, que es la semana número 11, aparece una pequeña evaluación. Esa evaluación, pues, básicamente, en base, digamos, a ciertos experimentos, dice, colocar un huevo en un vaso con agua y otro en un vaso de agua con sal. Bueno, ahí vamos a las preguntas. ¿Por qué ¿por qué en uno de los vasos el huevo flota? Bueno, porque la sal cambia la densidad del líquido. Básicamente, pues, este experimento se va a hacer también en 8º grado. Sin embargo, pues aparece aquí también en esta guía. La sal cambia la densidad del líquido. Luego dice ahí, cuando el bloque es sumergido, ¿cuál sería la fuerza de empuje del líquido sobre el bloque? Pues la densidad del líquido, básicamente. Esa es la fuerza de empuje. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que mide el dinamómetro cuando se sumerge en el bloque? Pues la masa en gramos. Estas son respuestas sugeridas. Recordad, voy a hacer énfasis en la figura donde están los bloques. Por ejemplo, hay un bloque, el B, por ejemplo, como el área
donde se ejerce la presión es menor, entonces ese está ejerciendo mayor presión que los otros dos, que en este caso es A y C. Ahí están las respuestas sugeridas. Luego, pues en este otro dice por la presión que el agua ejerce en cada uno de los orificios. Por eso es de que este agua pues cae a diferente distancia. El que está más abajo pues llega más lejos, tiene mayor longitud ese chorro, porque tiene mayor presión. Y pues ahí tenemos la parte de los insectos, ahí están las respuestas sugeridas. Recordad, esto básicamente es de la guía número 10, preguntas básicamente de la guía anterior. Entonces están las respuestas sugeridas. Recordad que es bueno experimentar para aprender y aprender un poco más. Están las respuestas sugeridas. Y al final dice tecnología, el principio de Bernoulli contribuye a la explicación de la física del vuelo que entre sus aplicaciones más notorias en la actualidad se encuentran los drones, aunque tiene un sinfín de usos más. Y ahí pues bastante interesante, lee. Y si alguna cosa te gustó, pues puedes escribirlo, tenés esa flexibilidad de poder hacerlo en tu cuaderno de trabajo. Entonces te invito a que vayas profundizando y a resolver todas las actividades que aparecen básicamente aquí en esta guía muy bonita, un poco extensa por cierto, sin embargo pues hay que hacerlo, recordar, el trimestre está finalizando y hay que llevar las actividades al día con ese cuaderno de trabajo bien ordenadito. Nos encontramos en la próxima. Bendiciones.